Imagínese conduciendo tranquilamente por una carretera mojada y de repente perder el control del coche sin entender por qué. La causa puede no ser el asfalto ni los frenos, sino algo mucho más simple: una presión incorrecta de los neumáticos. Pocas personas lo saben, pero el aire dentro de los neumáticos es lo que sostiene toda la estructura del vehículo. Incluso una pequeña diferencia de presión basta para comprometer la adherencia y aumentar el riesgo de accidentes. El problema es silencioso, pero peligroso. Los neumáticos con presión insuficiente o excesiva alteran el comportamiento del vehículo, lo que provoca una dirección más inestable y una frenada menos eficaz. Es un simple error que puede resultar costoso e incluso costar vidas. Los neumáticos son el único punto de contacto entre el coche y el suelo. Por lo tanto, la presión correcta es esencial para mantener el control y la estabilidad. Un neumático con una presión inferior a la recomendada se deforma en las curvas, pierde agarre y aumenta la distancia de frenado. Por el contrario, un neumático con una presión superior a la ideal tiene menor superficie de contacto con el suelo, lo que reduce el agarre y empeora la tracción, especialmente en carreteras mojadas. Esta combinación puede convertir un simple desvío en un accidente grave. Por lo tanto, una calibración adecuada no es un lujo, es una cuestión de seguridad. Cuando un neumático está desinflado, el coche necesita más potencia para moverse. Esto sobrecarga el motor, la suspensión y los frenos. Además, el neumático empieza a sobrecalentarse, lo que puede provocar abultamientos, grietas o incluso reventones. En viajes largos, este sobrecalentamiento es aún más peligroso porque el aire dentro del neumático se expande, alterando la presión y comprometiendo el equilibrio. Los estudios demuestran que un neumático con una presión un 20% menor puede reducir su vida útil hasta en un 30%. Muchos conductores creen que inflar los neumáticos un poco más evita los pinchazos. Sin embargo, esta práctica es un error común y peligroso. Los neumáticos con exceso de presión se vuelven rígidos, pierden agarre y absorben los impactos con menor eficacia, lo que compromete la comodidad y la seguridad. Además, el desgaste se concentra en el centro de la banda de rodadura, reduciendo la vida útil del neumático. Un neumático con exceso de presión también transmite más vibraciones a la suspensión y puede provocar grietas en el borde, especialmente en baches y reductores de velocidad. El aquaplaning es uno de los mayores riesgos de una presión incorrecta de los neumáticos. Cuando el neumático pierde contacto con el suelo debido a la acumulación de agua, el coche literalmente se desliza, como si flotara. Los neumáticos con baja presión se deforman y no pueden drenar el agua correctamente. Los neumáticos con exceso de presión tienen poca superficie de contacto. El resultado es el mismo: el coche pierde completamente el control. Por eso, la presión correcta de los neumáticos y el estado de la banda de rodadura son vitales, especialmente en días lluviosos. En curvas y durante frenadas bruscas, una presión incorrecta de los neumáticos puede provocar un desequilibrio entre los ejes del vehículo. Los SUV y las camionetas pick-up, debido a su centro de gravedad más elevado, son especialmente sensibles a este problema. Un neumático desinflado en el eje trasero, por ejemplo, puede causar salida trasera y provocar que el vehículo vuelque. La presión correcta de los neumáticos garantiza que la distribución del peso entre ellos sea uniforme y que el coche reaccione de forma predecible, incluso en situaciones extremas. Los neumáticos con baja presión se desgastan más en los bordes, los de alta presión en el centro. Este desgaste desigual reduce la vida útil del neumático y afecta directamente la alineación y el balanceo. En otras palabras, un simple descuido puede generar una serie de gastos: neumáticos nuevos antes de tiempo, desalineación, mayor consumo de combustible y, en casos graves, daños en las ruedas.
Un juego de neumáticos puede costar entre $2,000 y $4,000, todo porque se descuidó la presión de los neumáticos. Con el tiempo, una presión incorrecta de los neumáticos los daña internamente. La estructura de tela y metal sufre deformación y fatiga. Esto aumenta las probabilidades de que el neumático se abran o desarrollen protuberancias, especialmente en carreteras calientes. Este daño es invisible a simple vista, pero puede causar explosión repentina a alta velocidad y, lo peor, una vez dañado, el neumático no se puede reparar de forma segura. Por cada 4 PSI por debajo de la presión ideal, el consumo de combustible puede aumentar hasta en 5%. Esto sucede porque el coche necesita vencer una mayor resistencia a la rodadura. En otras palabras, el motor trabaja más, consume más combustible y contamina más. En tiempos de combustible caro, una correcta calibración de los neumáticos es una de las maneras más sencillas y económicas de ahorra hasta $300 al año, dependiendo del kilometraje recorrido. Además de aumentar el consumo de combustible, los neumáticos con baja presión incrementan las emisiones de dióxido de carbono, CO2. Un automóvil que consume un 5% más de combustible emite proporcionalmente más contaminantes. A gran escala, esto tiene un impacto ambiental significativo. Por lo tanto, mantener la presión correcta de los neumáticos es una forma práctica e inmediata de conducir de forma sostenible. Mucha gente revisa la presión de los neumáticos justo después de conducir, cuando están calientes. Este es un error común. El aire se expande con el calor, y la presión medida será mayor que la presión real. Por lo tanto, los neumáticos deben inflarse con el coche frío. Lo ideal es comprobar la presión de los neumáticos por la mañana o después de conducir menos de 3 kilómetros. Esto garantiza una lectura más precisa y evita que el neumático circule con una presión inferior a la ideal. Cada coche tiene una presión de neumáticos específica, determinada por el fabricante tras numerosas pruebas. Esta información está disponible en Manual del propietario o en etiquetas en puerta del conductor o tapón del depósito. Ignorar esta recomendación es como adivinar cuánto aire necesita el coche. Seguir las especificaciones garantiza un equilibrio entre confort, seguridad y rendimiento. La llanta de repuesto también requiere atención. Dado que se usa poco, muchos conductores olvidan revisar su presión. En caso de emergencia, una llanta de repuesto desinflada es prácticamente inútil. Se recomienda revisar su presión. Al menos una vez al mes y mantén siempre la presión ligeramente superior a la de los demás neumáticos. Los neumáticos pierden peso de forma natural entre 1 y 3 PSI por semana, incluso sin pinchazos, por eso es fundamental revisar la presión de los neumáticos cada 7 días. Además, conviene aprovechar para inspeccionar visualmente su estado. Grietas, cortes, protuberancias y objetos incrustados pueden indicar problemas que, de ignorarse, podrían provocar accidentes. Mantener la calibración correcta es sencillo, rápido y gratuito, pero los beneficios son enormes. Usted gana más. Seguridad, economía y durabilidad, unos neumáticos con la presión adecuada, mejoran el rendimiento del vehículo, protegen la suspensión, reducen el riesgo de accidentes y también evitan sorpresas en la carretera. Así que, la próxima vez que pares en la gasolinera, recuerda, revisar la presión de 1980. Los neumáticos no es solo cuestión de cuidar tu coche. Se trata de cuidar de uno mismo y de quienes nos rodean.